Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie de videos para ayudarte con los temas de Excel. Hoy vamos a aprender a contar elementos. Vamos a empezar con las dos funciones más simples de esta tanda. La primera función es la función contar. La función contar me permite contar celdas que contienen elementos numéricos, solo números. Mientras que la otra función que vamos a ver después es la función contara. Es como contar pero con una A al final. Y esta función me sirve exclusivamente para contar celdas que contienen caracteres alfanuméricos. Es decir, no solo números, sino que también texto. Las dos cosas. Vamos a verlas en acción. Acá tenemos una planilla con datos de alumnos. Voy a empezar con esta. Cantidad de alumnos con beca. Para saber si tienen o no tienen beca, tengo que mirar esta columna. Fíjense, la columna I. Acá me dice el monto de la beca que cada uno de estos estudiantes recibió. Los que no recibieron beca, dice un cartelito sin beca. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que contar acá es cuántas de estas filas tienen un número. No nos interesa aquellos que dicen sin beca. Entonces, como lo que nos interesa es efectivamente contar aquellos que tienen número, vamos a usar la función contar. La función contar es muy simple. Escribimos igual que siempre, con un igual para arrancar. Escribimos contar y entre paréntesis le voy a dar el rango. ¿Dónde están esos valores que yo quiero contar? Si quiero poner valores sueltos, igual que con las funciones anteriores, como por ejemplo suma, voy poniéndolos separados por punto y coma. Pero si yo los tengo todos en un rango, como en este caso, voy a escribir o marcar ese rango. En este caso quiero ver cuántos de estos datos son numéricos entre los que están en la casilla I4 hasta I49. Son 46 filas, una columna. Cierro el paréntesis, enter, y acá me está diciendo que tengo un total de 27 alumnos becados. Podría haber contado otras columnas, por ejemplo, si a mí me interesa calcular la cantidad de alumnos en la planilla, voy a tener que elegir sobre qué columna voy a utilizar, voy a hacer el conteo. Si lo voy a hacer, por ejemplo, sobre apellido, o si lo voy a hacer sobre nombre, sobre legajo o cualquiera de estas filas, estas columnas. Por ejemplo, si lo quiero hacer sobre legajo, que son datos numéricos, puedo usar directamente la función contar. Lo voy a poner acá en el costadito para mostrarles otra alternativa. Contar. Y ahí tengo que seleccionar rangos numéricos. Si lo que quiero es contar, por ejemplo, apellidos, voy a decir igual contar a, contara, porque ese me cuenta datos que tienen números, que en este caso no hay, pero también datos de texto. Entonces vamos a escribir contara, selecciono por ejemplo la columna de apellidos y me cuenta cuántas de estas celdas tienen texto, ya sea número o palabras. En este caso, apellidos. Vemos que en ambos casos llegamos al mismo resultado. Si lo hubiese hecho, por ejemplo, sobre la columna que corresponde a becas, vamos a hacerlo acá, con contara, abro paréntesis, selecciono el rango, cierro paréntesis y vemos que cuenta todos los elementos, mientras que contar solo me contó aquellos que tenían número. Estas son las primeras dos funciones. Para la próxima función que vamos a ver, necesitamos aprender algo antes. Así que vamos a la parte de condiciones lógicas. Las condiciones lógicas son afirmaciones que uno le puede escribir a Excel en donde me va a devolver
si esto es verdadero o falso. Por ejemplo, acá me dice, la celda F20 dice en cultura. Si yo lo hiciera a mano, tengo que buscar dónde está F20 y ver si dice o no dice LIC en cultura. En Excel lo podemos programar de alguna forma. Como siempre arrancamos con el igual y voy a escribir la celda F20 igual y voy a escribir entre comillas la palabra o el texto que yo quiero que aparezca. En este caso quiero saber si dice licenciatura en cultura. Y lo tengo que escribir tal cual como aparece escrito. No importa la mayúscula o la minúscula, pero si tiene tilde lo ponemos con tilde, si tiene puntos los vamos a poner con punto. Tal cual como aparezca. Cuando le doy Enter, en este caso me dice falso. Las respuestas que van a hacer estas afirmaciones son solo verdaderas o falsas. En este caso usamos el igual. También podríamos preguntar si algo es mayor que otra cosa. Por ejemplo, acá me pregunta si la celda E17 tiene un número mayor a 115.000. Bueno, vamos a escribir la misma afirmación. La vamos a hacer ahora con el símbolo de mayor. Igual E17 y voy a preguntar si es mayor a 115.000. Falta un 0. Y me dice que es correcto, que es verdadero. ¿Sí? Podemos chequearlo yendo a la celda E17, que vemos que efectivamente es 143.000. Acá me dice que tiene un valor que está entre 6 y 8. Acá la cosa es un poco más sutil, porque tengo que cumplir dos condiciones. Para que un valor esté entre 6 y 8, quiero que sea mayor que 6, pero al mismo tiempo quiero que sea más chico que 8. Entonces vamos a usar la función i. La función i se usa muy parecida a las otras funciones y voy a poner todas las condiciones que yo quiero que se verifiquen separadas por punto y coma. Por ejemplo, quiero que sea mayor a 6. Entonces pongo que G39, nuevamente puedo seleccionar G39 o escribirlo. Quiero que sea mayor que 6. Pero también quiero, y ahí pongo el punto y coma, que sea menor que 8. Entonces, G39, nuevamente puedo seleccionarla o escribirla, quiero que sea menor que 8. Cierro paréntesis, Enter. En este caso es cierto, me dio verdadero. Es un número entre el 6 y el 8. De hecho, habíamos visto recién que daba un 7. Muy parecida a la función i, tenemos la función o. Acá me dice, la celda F21 dice profesorado de lengua o profesorado de matemática. Nuevamente, vamos a hacer función exactamente igual que la de i. Igual o, la única diferencia es que quiero que se verifique alguna de esas opciones, no las dos al mismo tiempo, o tres. En este caso digo F21 igual, como voy a poner texto, igual que hicimos con LIC en cultura, voy a ponerlo el texto entre comillas. Quiero que diga prof de lengua. Fijémonos que prof de lengua no tiene la palabrita de, es prof lengua. Entonces voy a escribir prof lengua. Cierro comillas. Esa es la primera condición que podría querer yo. La segunda, por eso lo separo con un punto y coma, es que F21 sea igual y entre comillas voy a escribir prof matemática. Vemos que donde está escrito prof matemática tiene tilde. Entonces lo tengo que escribir tal cual como aparece. Prof matemática con tilde. Cierro comillas, ya puse todas las condiciones, cierro paréntesis, enter. Y acá me dice que no es cierto. De hecho, en F21 dice ingeniería.
Acá me dice, la carrera de Pérez, Viviana, duró por lo menos 6 años. Tendríamos que buscar primero a Pérez Viviana. Buscamos, acá tenemos un Pérez Daniel, no están ordenados alfabéticamente, eso lo vamos a hacer en un ratito. Pérez Marcelo, Pérez Patricio, Pérez Viviana, acá está. Quiero ver cuánto le duró la carrera. Y acá tengo en el año de inicio y en el año de egreso. Por lo tanto, la carrera va a ser, le duró, año final menos año inicial. Y estos están en la fila 37. Entonces lo que voy a escribir es muy parecido al anterior, pero voy a plantear una resta. La operación, esta variable, esta celda, menos la celda donde está el dato de donde empezó, esa resta me dice por lo menos 6 años. Esto quiere decir que quiero que haya durado más o igual, esto es el mayor o igual, que 6. Y efectivamente vemos que acá en realidad duró 8. Esto es un mayor o igual. A diferencia del caso del mayor, acá me sirve también el caso en donde es exactamente igual. Lo mismo funcionaría con el menor. Y finalmente, acá tenemos que la celda F33 no dice licenciatura en urbanismo. Bueno, una opción sería usar la función O y poner todas las posibles carreras, salvo licenciatura en urbanismo. La otra opción es usar el símbolo de distinto, que es menor y mayor, cerrando así como si fuera un rombo. Entonces voy a poner igual F33 menor mayor y entre comillas, porque es texto, lic urbanismo. Enter y me dice que es verdadero. O sea, dice alguna otra carrera, chequeemos, F33 efectivamente no dice urbanismo. Necesitamos saber esto para las funciones que vienen después. La primera de las funciones que vamos a ver ahora que me va a permitir contar, pero aquellas celdas que cumplen con una cierta condición, es contar.si. La estructura es contar.si, siempre empezando con el igual, el rango en donde están las celdas que yo quiero contar y qué condición lógica quiero que verifiquen esas celdas. Por ejemplo, vamos a arrancar con esta. Cantidad de estudiantes que se apellidan Monzón. Yo acá tengo un montón de estudiantes, pero no sé cuántos tienen el apellido Monzón. Entonces arrancamos. Igual, contar.si, abro paréntesis y escribo el rango. El rango está en la columna B, porque ahí están mis apellidos. Selecciono todo el rango, punto y coma. Ahora voy a escribir el criterio. Y el criterio no es otra cosa que una de las condiciones lógicas, escrita siempre entre comillas para este tipo de función, pero en el fondo exactamente igual que las que escribimos recién. Corchete, como ahora se lo estamos aplicando a un rango, no voy a poner la celda. La celda ya está dentro del rango. Es cada una de estas celdas, desde B4 a B49, voy a chequear si se verifica que dice Monzón. Igual que en el caso anterior, lo voy a poner entre comillas. Solo que en el caso anterior, cuando solo mirábamos las condiciones lógicas, solo me interesaba poner en una celda si era verdadero o falso. Ahora quiero ir chequeando una por una cada una de todas estas y aquellas que de verdadera sumarlas. Acá me dice que tengo 3 estudiantes que se apellidan Monzón. Podemos ir chequeando. No, no, ahí tenemos uno. No, 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 no. Y así podremos ir revisando. Y si esto lo hicimos bien, deberíamos tener 3. Aquí tenemos un segundo en la fila 31 y uno más en la fila 36. Y vemos que no hay ninguno más. Igual que en el caso de las condiciones lógicas, si Monzón llevara tilde o estuviera con tilde escrito en la planilla, acá tenemos que escribirlo con tilde. Cantidad de estudiantes que egresaron antes del 2013. Misma idea. Igual, contar.si,
Marcamos el rango donde esté el año de egreso. Punto y coma. Y a pesar de que voy a poner menor, porque quiero que egresen antes del 2013, voy a ponerlo entre comillas. Menor 2013. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Cantidad de estudiantes con promedio universitario mayor o igual a 7. Ahora voy a chequear cuántos de las columnas promedio universidad verifican que es un número más grande o igual a 7. Entonces, contar puntos sí, rango de promedio universidad, punto y coma, comillas, y ahora pongo mayor igual a 7. Cierro comillas, cierro paréntesis. Finalmente, cantidad de estudiantes sin beca. Esto lo podríamos hacer de dos maneras. Una manera que es la más directa, que es con contar puntos sí. Puedo escribir contar puntos sí, como lo estábamos haciendo hasta ahora. Rango. Y contamos todos aquellos, punto y coma, que digan el texto sin beca. Ahora bien, con un poco de ingenio lo podemos hacer sin usar contar puntos sí. Porque podemos contar todos con un contara. Cuento toda esta columna. Cierro paréntesis. Y en lugar de darle enter le voy a poner un menos. Porque a todos esos quiero descontarles los que sí tienen beca. Y los que sí tenían beca eran aquellos que tenían un número. Entonces ahí puedo usar contar. Como hicimos en la pestaña anterior. Vuelvo a seleccionar todo lo mismo. Entonces fíjense que me está contando. Primero me cuenta todos con texto o con número. Que eso van a hacer todos los estudiantes. Y después le voy a restar todos los que tienen un número. O sea, todos los que recibieron beca. Conclusión, voy a terminar teniendo todos los que no tienen beca. Observemos que son dos alternativas, cualquiera de las dos está más que bien. Una es con contar puntos sí y la otra es un poco más artesanal con las funciones que vimos al principio. Espero que se haya entendido, nos escuchamos en el próximo video con más temas de Excel. Chao, chao.